Listo, chicos. Entonces, por favor, escuchamos el llamado a lista y decimos presente, ¿de acuerdo? Abril Hernández, Erika Sofía. Presente. Gracias, Erika. Acosta Reyes, Lady Sofía. Presente. Gracias. Agudelo Rengifo, Dylan Alejandro. Presente. Gracias, Dylan. Amariles Puertas, Nicolás. Amariles Puertas, Nicolás. Arias Barrera, Dana. Arias Barrera, Dana Sofía. Barreto Ibarra, Kevin Alejandro. Presente, profe. Gracias, Kevin. Bastidas Perea, Valentina. Presente, profe. Gracias. Castañeda Pulgarín, Joan Andrés. Presente, profe. Presente. Gracias. Chica Vanegas Luna Alejandra. Presente, profe. Gracias. Cruz Sevillano Brismilliré. Presente. Gracias. Cruz Sevillano Johan. Presente. Gracias, Johan. Daza Ospina Daniel Santiago. Presente, profe. Gracias. Gamboa Mendieta Andrés Felipe. Presente. Gracias, Andrés. Garzón Martínez Joan Sebastián. Presente. Gracias, Joan. Gómez Blanco Laura Camila. Presente, profe. Gracias, Laura. Gómez Nieves Sebastián Felipe. Profe, presente. Laura Camila. Dale, Laurita, gracias. Ya te puse la Presente, asistencia. profe. Comen Sebastián Felipe. Vale, Sebastián, gracias. Gutiérrez Rojas Juan Felipe. Gutiérrez Rojas Juan. Herrera Virgues Andrés Felipe. Herrera Virgues Andrés. No está tampoco. Julio Berrío Rodríguez. López Flores Dana Isabela. López Flores Dana Isabela. ¿No está? Martínez Orozco Cristian Alejandro. Presente. Gracias, Cristian. Melo Torres Laura Jimena. Presente, profe. Gracias, Laura. Morales Pinzón Dylan. Dylan Fernando. Morales Pinzón. Pineda Hidalgo Ángela. Presente, profe. Gracias, Ángela. Pineda Ramírez Miguel Ángel. Pulgarín Espitia David Esteban. Presente, profe. Gracias. Romero Arias Johan Ferney. Presente. Gracias, Johan. Vamos con Romero Mateus Sami Alexandra. Ruiz Quijano Samuel. Presente. Sánchez Gómez Nicole Ayelén. Sánchez López. Presente. Presente. Vale, Dana Valentina. Presente. Serna Peñuela Miguel. Presente. Serna Peñuela Sara. Presente y cumplida, profe. Gracias. Suárez Tobar Daily Yulitza. Presente. Vargas López Julián David. Presente. Velázquez Arenas Joseph Alexander.
Velázquez Ramírez Sharon Alexandra. Presente. Villalba Caro Helen Dayana. Bueno, tenemos bastantes inasistencias el día de hoy. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver un temita bastante interesante. Profe, Cuéntame. ¿toca escribir primer periodo en el cuaderno? Sí, pero como tenemos poquito tiempo hoy, vamos a dejar el espacio, vamos a dejar la hojita para escribir nuestro primer periodo, ¿ok? Y lo hacemos Bueno, para profe. tenerlo, Ok, lo profe. tenemos listo. Lo tenemos listo para nuestra próxima clase, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver... Profe, Cuéntame. Esto hay que subir el primer periodo a la plataforma y la marcación del cuaderno. No, o no sé, no lo he decidido todavía, entonces pues cuando... Puede ser una Bueno, tareita que les, puede ser una tareita que les ponga, entonces pero podemos hoy tomar... o otro día. No sé, igual no se preocupen que siempre que yo dejo una actividad, yo siempre dejo por lo menos 2 o 3 días de plazo para que lo suban, para que lo entreguen, para que Profe, tengan tiempo de Profe, yo hacer ya sus hice la trabajos. tarea de educación física, sino que no la he subido. listo, profe. Yo ya Profe, yo también ya hice la tarea de educación física. Chicos, por favor, yo sé quiénes ya la hicieron y quiénes no la hicieron porque a mí me aparece aquí, por favor. A mí me aparece en mi computadora, en mi plataforma, en mi correo, el nombre del estudiante y a qué hora se entregó y todo me aparece ahí. ¿Vale? Entonces, no se preocupen por eso que yo sé quiénes entregaron ya y quiénes todavía faltan por entregar. ¿Listo? Profe, ¿no vamos a escribir ni metas ni desempeños? No, porque las metas y los desempeños van a estar en las actividades de clase. Cuando yo les deje una tareita, ahí van a encontrar los desempeños y van a encontrar las metas de aprendizaje. Bueno, porque es que como tenemos una sola horita, si nos ponemos a copiar solamente los desempeños y las metas, se nos va a ir toda la hora. Entonces, cuando ustedes ingresen a su plataforma a hacer su tareita, ¿cierto? Ahí les va a aparecer en la tarea las metas de comprensión, los objetivos y todo, ¿vale? Profe, Entonces, ¿tú vas a necesitar márgenes para los cuadernos? pues yo no lo pido, pero pues ustedes deciden si lo hacen o no, si las necesitan o no las necesitan, porque pues digamos que eso va en cada uno, porque pues hay personas que necesitan las márgenes para poder guiarse, ¿cierto? En el texto, para poder guiarse eh, en las márgenes de los cuadernos y demás, pero pues hay otras personitas que no lo necesitan, entonces pues yo lo dejo a libre elección de cada uno de ustedes si necesitan las márgenes o no, ¿vale? Yo Cuéntame. no las puedo hacer, que mi ¿No cuaderno es las muy puedes largo. hacer? Sí, profe, porque la margen está como corrida, mira. Está como corrido y no Ok, puedo vale, mis hacer niños. nada Bueno, más. entonces vamos a empezar. Vale, vamos a empezar porque si no, entonces no alcanzamos, Profe, acaban de pasar cuéntame. 20 minutos. Exactamente, Nos pero quedan estoy solo respondiendo 40. preguntas. Yo qué culpa si no puedo dejar de contestarles, mis niños. Sí, profe, la culpa es Entonces, de nosotros mismos. ¿Cómo? entonces, mis Profe, niños, las computadoras no hicieron así. Una pregunta, ¿tú sí, cuántas materias vas a dictar? 3 materias. Vamos a ver refuerzo, vamos a ver Física, refuerzo sistemas y y educación esta. física. Esas tres Igual que materias profesor vamos a ver. Sergio. Igual que profesor Sergio. Nos dicta. Bueno, yo no sé. Vamos a la clase, por favor. Profe, Vamos a concentrarnos. la primera computadora que se inventó, ¿cierto? Ya vamos para allá. ¿Sí? Entonces, ¿Eso toca dibujarlo? ya les voy a decir, todavía no les he indicado.
Si toca dibujarlo, yo se los indicaré en su momento, ¿ok? Si no, si toca escribir, yo les digo, escriban. Si yo les digo, dibujen, vamos a hacerlo a medida que yo se los vaya diciendo, ¿vale, mis niños? Porque la idea es que presten atención a la clase y luego yo les digo cuál es la actividad. Igualmente, estas diapositivas, cuando terminemos el tema, van a quedar en la plataforma de Classroom, ¿verdad? Para cuando, para que hagan la tarea que se les va a poner, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, silenciamos todos los micrófonos, prestamos atención a las diapositivas y prestamos atención a la presentación, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de las generaciones de los computadores, ¿cierto? Digamos que se habla de generaciones para referirse a diversas etapas en la historia y en la evolución de la tecnología, ¿cierto? Entonces, a medida que se fue avanzando en la tecnología, se fueron modificando y fue evolucionando la parte de las computadoras, ¿sí? Volviéndolas cada vez más complejas, más potentes, ¿cierto? Y incluso entre más avanzaba la tecnología, cada vez se iban volviendo más pequeñas. En la primera imagen que tenemos, vemos una transformación más o menos de cómo fue digamos como la transformación de la computadora desde sus inicios. Esto fue una computadora en sus inicios, esta parte de acá, esto fue una computadora en sus inicios. Profe, ¿y cómo Y luego, hacían para llamar y eso? eso no existía en ese entonces, no existía todo ese tipo de tecnología que tenemos hoy en día. ¿Ellos escribían por cartas? Entonces, Profe, ¿y sí, entonces para qué servía? ya vamos para allá, ya vamos para allá. Entonces, si nos damos cuenta, empezaron de esta manera y fueron evolucionando, tuvieron varias fases de evolución hasta llegar a las laptops que hoy conocemos, ¿cierto? Que son los computadores portátiles y los todo en uno integrado, que son más o menos como este, que son completamente táctiles y digitales, ¿verdad? Entonces, para llegar hasta acá, para llegar hasta la era de hoy, para llegar a esta era moderna en la que nos estamos comunicando por medio de esta máquina tan inteligente, ¿cierto? Tuvieron que pasar varios avances tecnológicos o varios momentos de evolución tecnológica en la historia de este aparatico, ¿de acuerdo? Entonces, los computadores nacieron, ¿cierto? Con su primera generación, que fueron los tubos de vacío. Esta generación va desde 1940 hasta 1956. Hace exactamente más o menos unos 70 años, ¿cierto? Mucho más, profe. Mucho. Sí, más o menos como 76, 77 añitos. Hace 81 años. Sí, sí, ve, profe. Sí, pero me refiero pero cuando terminaron fue en 1956, Hace ¿cierto? O sea que 70. son más o menos casi 70 años. Entonces, esta primera generación, ¿cierto? Los sistemas informáticos utilizaban tubos de vacío para los circuitos y tambores magnéticos para la memoria. Estos aparatos eran muy grandes, ¿cierto? Eran enormes, como podemos ver, son gigantescos, ¿cierto? Y eran muy costosos de operar, ¿cierto? Utilizaban una gran cantidad de electricidad, o sea, eran muy complejos, ¿sí? Entonces, y generaban muchísimo calor, ¿sí? Y como sabemos nosotros, cuando un artefacto se calienta, ¿sí? Tiene un mal funcionamiento, ¿sí? Claro, profe. Como cuando se le calienta a uno el celular, los computadores y se Sí, empiezan a fallar, empiezan a molestar. Eso se puede explotar también. sí, sí, lo juega Sí, cargando y se calienta. ok, sí, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Resulta de que estos aparatos, aunque eran tan grandes, ¿cierto? Y para su época eran muy sofisticados, tenían una limitación muy grande, ¿cierto? Y que solo podían resolver un problema a la vez, ¿cierto?
los operadores, que son esas personitas que están ahí haciendo el trabajo en las máquinas, ¿cierto? Haciendo el uso de esta computadora, ¿cierto? Se tomaban días e incluso semanas para establecer un nuevo problema, para darle solución a un nuevo problema, ¿cierto? ¿Qué era un problema? Era pues unos datos que se suministraban a estas computadoras y ellas daban una digitalización, como por decirlo de alguna manera, ¿sí? O sea, hacían como una especie de procesamiento de datos, pero lo hacían por medio de unas tarjetas perforadas y cintas de papel, ¿cierto? Entonces, la entrada de datos se hacía con unas tarjetas perforadas, ¿sí? O sea, con unas tarjeticas y las perforaban de acuerdo a lo que querían procesar, Profe, ¿qué es ¿cierto? perforar? Perforar es cuando tú coges un papel y le abres un huequito. Profe, una Ese es el... pregunta. Cuéntame. Profe, porque antes todo era blanco y negro. No es que todo era blanco y negro, lo que pasa es que en esa época no existían las cámaras a color. Entonces todas las fotos que se tomaban en blanco y negro. Ah. Entonces, a la entrada se utilizaban unas tarjetas perforadas y a la salida se mostraba, digamos, como la impresión ya como tal en papel. ¿Listo? Entonces, digamos que esa fue la primera generación de computadoras, ¿cierto? Que se llamó, que se le conoce como los tubos de vacío, ¿ok? Si nos damos cuenta, es una máquina grandísima, o sea, es prácticamente una pared completa, y de alto era casi 2 veces una persona. Si nos damos cuenta, era grandísima. Esa fue la primera generación de computadoras que existió. ¿Listo? Vamos ahora con nuestra segunda generación. Esta segunda generación se conoce como la generación de los transistores y va desde 1956, cuando termina la primera generación, hasta Guerra Mundial. 1963. Si nos damos cuenta, Profe, ya cuéntame. que casi pasan 10 años y ahí sí empieza otra. Sí, aunque Profe. ujú. Entonces, si nos damos cuenta, este computador ya es un poco más pequeño, bueno, en realidad mucho más pequeño, ¿cierto? En comparación con el otro computador. Respondiendo a lo que decía nuestro compañerito, que decía que más o menos cada 10 años se transformaban, no necesariamente cada 10 años, lo que pasa es que se transformaban a medida que la tecnología iba evolucionando. Entonces, por ejemplo, en la primera generación, si nos damos cuenta, de 1940 al 56 pasaron 16 años, ¿cierto? 16 años, en que se demoró en evolucionar la tecnología. En cambio, en esta segunda generación, de Fíjate, 1956 profe, a 1963, solo pasan 7 fíjate. años, ¿cierto? Es decir, que en esta época la tecnología avanzó un poco más rápido, ¿de acuerdo? Rápido. Vamos ahora entonces con nuestra segunda generación, la generación de transistores, ¿sí? Los transistores, ¿sí? Reemplazaron los tubos de vacío en la segunda generación de ordenadores, ¿sí? El transistor era muy superior al tubo de vacío, lo que permitía que los ordenadores se vieran más pequeños, más rápidos, más baratos, más eficientes energéticamente y más confiables para su uso, ¿verdad? Aunque se modificó la estructura, ¿cierto? Y un poco la funcionalidad de los segundos computadores. Aún estos ordenadores de segunda generación dependían de las tarjetas perforadas para la entrada y de una impresión en papel para la salida, ¿cierto? Es decir, la evolución que tuvo estas máquinas de primera generación a segunda generación vino siendo más en la parte estructural, volviéndolas más pequeñas, ¿cierto? Y también pasaron, digamos, cambiaron como el lenguaje,
las primeras computadoras, la primera generación, manejaba un lenguaje de máquina, ¿cierto? Un lenguaje de máquina binaria, ¿cierto? Encriptadas perdón, ¿Unos y ceros? un lenguaje de máquinas binarias, ¿cierto? Es decir, por favor, Profe, de máquina, dime. ¿cómo así un lenguaje de máquina? Sí, un lenguaje de máquina, ya te explico. Bueno, un lenguaje de máquina, dime. Mi tío me enseñó eso. El código binario es 1, 0, 1 es prendido y 0 es apagado. Ujú. 1 y 0, 1 y 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Exactamente. Un código donde hay solo 1 y ceros. Chicos, por favor, muy bien. Exactamente. Nosotros los seres humanos nos comunicamos por medio de un lenguaje que nosotros tenemos, que son las palabras y los sonidos, ¿verdad? Las máquinas se comunican por un lenguaje de un código binario, ¿cierto? Que se intercalan el número 1 y el número 0, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo va posicionado el 1 y el 0 y cuántas veces se posiciona, eso envía un mensaje, ¿cierto? Es como un idioma que tienen propios las máquinas, ¿verdad? Que nosotros pues interpretamos y que nosotros podríamos incluso pues descifrar, ¿verdad? Pero que es totalmente diferente al lenguaje que nosotros conocemos, ¿vale? A eso se refiere cuando habla de un lenguaje de máquinas binarias, ¿sí? Un lenguaje que utilizan propio las máquinas para comunicarse entre sí, para hacer todos sus procesamientos de datos. Listo, entonces, esta pasó Johann Sebastián, exacto, más o menos como Johann Sebastián escribió en el chat. Así es un lenguaje de código binario. Muchos unos y muchos ceros distribuidos de maneras diferentes. Y eso tiene detrás un mensaje, ¿cierto? De ese lenguaje de máquinas que se, que se envían entre, pues, entre los circuitos y entre todos los componentes de las computadoras para procesar los datos y para la resolución de los problemas, ¿sí? Entonces, esa fue la segunda generación de los computadores, cuando ya cambiaron, si nos damos cuenta en su estructura y también un poco en su lenguaje, aunque seguían necesitando, ¿cierto? De tarjetas perforadas para la entrada y el procesamiento de datos y para la salida por medio de una impresión en papel, ¿de acuerdo? Vamos ahora con nuestra tercera generación. La tercera generación, que es la generación de los circuitos integrados, va desde 1964 hasta Profe, 1971. también 7 años. También 7 años, exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la tecnología va evolucionando constantemente, O ¿cierto? Y sea, que cada vez empezaron de mil y algo que no me acuerdo. 1940. 1940 empezaron en y algo. 1940, ¿cierto? Y en Y, y 1971 ya habían creado ya los habían primeros creado los circuitos chips. integrados. Más o menos, todavía no son chips, estos son circuitos integrados. O sea, ya ahorita vamos para Ajá. la siguiente, para la siguiente generación. No, todavía no toca escribir, solamente estamos escuchando digamos como la exposición de cada una de las generaciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vemos en la pantalla, esa imagen, es un circuito integrado, ¿sí? Entonces, este circuito, Cristian, de pronto puede ser tu internet. ¿Todos me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Gracias, mis niños. Entonces, Cristian, de pronto puede ser tu internet, ¿vale? Entonces, listo. Entonces, el desarrollo del circuito integrado, sí, digamos que como que dio un salto muy grande al avance tecnológico exponencial, sí, y dio como un sello distintivo a esta tercera generación de los ordenadores, sí.
Los transistores, que eran los que venían anteriormente en la generación anterior de computadores, fueron miniaturizados, los volvieron chiquiticos, 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 y los pusieron dentro de estos chips que vemos acá, ¿cierto? Es decir, esos transistores grandotes que estaban ahorita en la segunda generación, los volvieron pequeñitos y los metieron en cada uno de estos chips, ¿sí? Cada uno de estos cositos viene siendo un circuito integrado, ¿cierto? Todos estos circuitos son circuitos que integran los transistores de cada uno de los chips, ¿verdad? Si nos damos cuenta, espérate que no estoy mostrando allá. Ah, ok, acá. Venga, Lucy. Los transistores que estaban anteriormente en la segunda generación, que funcionaban dentro de esta máquina, ¿cierto? Y que eran bastante grandes, los volvieron muy chiquiticos y los metieron dentro de estos pequeños chips, ¿cierto? Los metieron dentro de esos chips y los lograron interconectar por medio de estos circuitos. Estos circuitos, estas cositas que están acá, son los circuitos integrados. ¿Sí? ¿Por qué se llaman integrados? Porque integran los diferentes elementos de un procesador, ¿cierto? De los transistores y de los chips. ¿Listo? Entonces, en lugar de las tarjetas, aquí también cambia algo. Se fue la presentación, ya la vuelvo a poner. Profe, se ve la pantalla en negro. Ya la volví a Ya, poner. listo. Entonces, ¿esto qué hace? ¿Sí? Que aumentara mucho la velocidad y la eficiencia de los computadores. Estos circuitos integrados, ¿cierto? Estos circuitos integrados de los chips permitieron que fuera mucho más rápido el procesamiento de datos, ¿cierto? Y la velocidad y la eficiencia de la computadora se multiplicara, ¿sí? En esta tercera generación ya no se utilizaban las tarjetas perforadas para la entrada y la impresión para la salida, sino que ahora ya los usuarios podían interactuar a través de los teclados y los monitores, ¿cierto? Que eran controlados por un sistema operativo. Es decir, a partir de esta generación es que empiezan a nacer los computadores como los conocemos hoy en día, con las partes que los conocemos hoy en día, que son la CPU, el monitor, el teclado, ¿cierto? Entonces, ya los datos se ingresaban por medio de esos monitores, de esos teclados, y se veían reflejados a través del monitor. Y todo esto era controlado por lo que nosotros conocemos como un sistema operativo, ¿cierto? Profe, ¿en cuál van? ¿En circuitos integrados? Sí, vamos en circuitos integrados. ¿Qué se fue el internet? No te preocupes, vamos en el mismo. Bueno, profe. Entonces, a partir de esta tercera generación es que nacen los computadores como los conocemos hoy en día, ya con la funcionalidad que la conocemos de nuestro teclado, ¿cierto? Y nuestro ordenador. Ahora vamos para nuestra cuarta generación. La cuarta generación... Dime, todavía no van a copiar. Solamente vamos a escuchar. ¿Vale? Profe, ya estaba en microprocesador, ¿cierto? Exactamente. La cuarta generación es la generación de los microprocesadores, que viene desde 1971 hasta el presente, Hasta es donde decir, sabemos. hasta hoy en día. Hasta hoy en día. Exactamente. Hasta hoy en día viene esta generación, que es la generación de los microprocesadores. ¿Qué es un microprocesador? Pues resulta que en esa tarjetica que ven ahí que tiene el señor entre sus dedos, ¿cierto? Hay miles de circuitos integrados que vienen Profe, en ¿y ese por qué les software. tocaban utilizar cuántos para cogerlo? Lo que pasa es que, bueno, cuando se trabaja en la parte de los sistemas, ¿cierto? Y se trabaja con circuitos integrados y demás, es preferible que se utilicen guantes para aislar la estática de los equipos. ¿La electricidad? No son,
Sí, lo que pasa es que los equipos manejan una estática, ¿cierto? Que a pesar de que tú ya los hayas desconectado del enchufe, ¿cierto? De la electricidad, ellos guardan una energía que puede ser descargada cuando tú te contactas con ellos. Listo. Entonces es más como Ah, para hacer un aislamiento de eso. Para gracias, profe. proteger el electrocutado. Profe, ya Gracias. nos quedan Entonces, 10 minutos. tranquilo, mi niño, que yo ahí voy mirando la hora, tranquilo. Activan Entonces, ustedes. listo, entonces, ¿qué pasa? Los anteriores circuitos que vimos, ¿cierto? Los circuitos integrados que vimos en esa tarjetica en la anterior generación de computadores, ahora los volvieron aún más diminutos y metieron miles de ellos en un solo chip, en una sola tarjetica pequeñita, 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 ¿cierto? Entonces, este procesador, este microprocesador, ubicó todos los componentes, ¿cierto? Desde la unidad de procesamiento central y la memoria hasta los controles de entrada y salida en ese solo chip. Es decir, prácticamente ese chip chiquitico que ustedes ven ahí en sus pantallas viene siendo todo el computador. O sea, todo el manejo del computador, todo el que maneja todos los componentes. Ese viene siendo el cerebro de un computador. Ese chip pequeñito, eso viene siendo un cerebro completo. Es el que hace absolutamente todas las funciones de una computadora. Profe, Absolutamente todas. parece como un ser humano. Exactamente, parece como un ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, nuestra unidad o nuestro microprocesador es el cerebro, ¿cierto? Él es el que se encarga de todo, de absolutamente todo, ¿sí? ¿De Lo mismo moverse? pasa, sí, claro, para movernos, para respirar, para que lata Sí, nuestro profe. corazón, para Si no hay absolutamente cerebro, todo, para absolutamente todo, nuestro cerebro es quien da esas indicaciones. Es quien ordena absolutamente todo, inclusive tus pensamientos, tus sentimientos, absolutamente todo viene desde nuestro cerebro. Y lo mismo pasa en los computadores, pero en los computadores es por medio de este cerebrito que se llama microprocesador. ¿Listo? Ahora, viene la quinta y última generación que va a la par con la cuarta generación, ¿cierto? Y se conoce como la inteligencia artificial, que va que desde ya el crean presente, robots, profe, ¿cierto? exacto, que va desde nosotros hasta Terminator. el futuro, ¿sí? Hasta el futuro indefinido que no sabemos hasta cuándo irá, Profesor, ¿cierto? un ejemplo, digamos, si digamos, ya digamos por ahí en 50 años ya van a haber casi existiendo robots. Posiblemente pueda existir que en 50 años ya existan robots así anatómicamente parecidos al ser humano y que estén en la calle y los vendan libremente a nivel mundial. Eso puede suceder. Profe, ¿Cómo ¿cómo sería, profe? Eso es muy peligroso. Sí, claro, eso tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? Claro, se puede salir de control y Profe, el primer Android Y no matarnos. se puede Ok, crear entonces, las guerras mundiales. ¿a qué se refiere con inteligencia artificial? Inteligencia artificial se refiere a lo siguiente. Cuando nosotros veíamos los anteriores componentes del computador, ¿cierto? Las anteriores generaciones de la computadora, ¿quiénes eran quienes les daban las órdenes y quienes pensaban por los computadores? Eran las personas, ¿verdad? Quienes los controlaban, ¿sí? Los humanos. Exactamente. ¿En qué se basa la inteligencia artificial que aún está en desarrollo, ¿cierto? Hasta ahora está en desarrollo esa inteligencia artificial, pero esta inteligencia artificial se basa en qué? En que las máquinas sean capaces de pensar por sí mismas y de tener su propia inteligencia, ¿cierto? Lo cual Pero supone que no se obviamente, salgan pues, de, pero que no se salgan muy mal. exactamente. Ahí Que es no donde está salgan el de problema. control. se salgan de control.
Sí, profe, que no Exactamente. salga de control como el Terminator. Muy bien, exactamente. La película Terminator fue inspirada en esta parte de la inteligencia artificial. ¿De qué pasaría, cierto? Si esa inteligencia artificial fuera creada y los robots se salieran de control, ¿cierto? Hagan lo que ellos quieran, profe. Exactamente. Pero eso es como un riesgo que Y tiene acabar con la esa parte de la humanidad, ¿no, profe? inteligencia artificial. Pues eso no lo sabemos porque pues todavía no Pues existe. llegar a controlar el mundo. Por favor, cerramos los micrófonos. Gracias. Claro que sí. Inclusive imagínense ustedes una máquina. Por favor, no soples el micrófono. O si lo haces con el micrófono apagado. Gracias. Imagínense ustedes, chicos, una máquina que es 1000 veces más inteligente que el ser humano, ¿cierto? Que pueda pensar por sí misma y que además su estructura fisiológica sea mucho más fuerte que la de nosotros. Eso sería un riesgo terrible, ¿no creen? Sí, profe, porque puede llegarlo hasta matar a uno. Matrix. Matarnos a uno mismo. Exactamente. Como Dimitri. Sería un riesgo muy grande. Listo, entonces, mis niños, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahorita para la tareita? La tarea que les voy a dejar, ¿cierto? Va a ser que voy a dejarles estas diapositivas solamente con los dibujos, no les voy a dejar información, solamente con los dibujos. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a dibujarlos, van a dibujar, van a poner el título. ¿Solo va a hacer esa tarea, profe? Sí. Van a dibujar Y el la título. subimos. Enviamos. Sí, pero cuando yo les indique. Claro que sí, toca subir la clase. Quedan 4 minutos. Por eso ya déjenme terminar de decirles cuál es la tarea, chicos. Entonces, cuando terminemos, yo les voy a habilitar la plataforma más tardecito para que puedan ingresar al Classroom, ¿de acuerdo, mis niños? Y la puedan subir, ¿bueno? Profe, yo ya ahorita voy a subir la tarea de educación física, es que se me había olvidado, pero ya la tenía hecha, bueno. Listo, tranquilos, no hay problema, mis niños. Nos vemos en la Profe, siguiente clase, ¿bueno? Pregunta.